Ana Neira nos va a hablar de Perú. Ana no solo es una gran experta en temas electorales, creo que conoce muy bien el panorama. Fue una de las que encabezó la redacción de la reforma electoral en Perú, fue ministra de Justicia en Perú y me parece que es de las personas que más puede conocer y más tiene una gran capacidad de análisis de lo que ha ocurrido en su país en temas electorales. Entonces, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Gracias, Arturo. Bueno, te agradezco la generosidad de tus palabras y además la invitación. Felicito a Estrategia Electoral. Yo también siempre estoy al pendiente de lo que van tuiteando para ver cómo va el avance de las elecciones en la región y con eso podemos irle dando seguimiento a este tema que a tanto nos apasiona a quienes estamos aquí, ¿no? Y además, por supuesto, te agradezco por permitirme ser parte de este panel súper destacado. Yo admiro, por supuesto, a todos los que están aquí, los conozco a través de sus escritos, algunos sí, felizmente en persona. Así que me siento honrada de poder ser parte de este espacio para contarles un poquito la experiencia de Perú. Nosotros, desde la elección 2016, valga decir, ya hemos tenido otras elecciones más, pero es cierto que fueron elecciones que marcaron mucho todo lo que ha venido, me parece, en los últimos ya casi 5 años. Y quería poner un poco en contexto para quienes no conocen tanto el tema en Perú. Como ustedes saben, nosotros tuvimos una elección el 10 de abril del 2016, que además tuvo una segunda vuelta, una segunda elección, porque en Perú para que no haya segunda elección tiene que ganar el candidato por más del 50% de los votos válidos, cosa que no ocurrió. Y en esta elección fue una elección básicamente de autoridades para cargos nacionales, ¿no? Esta elección del 2016, elegimos presidente, vicepresidente, nosotros elegimos un congreso unicameral con 130 congresistas, pero tenemos circunscripción electoral múltiple, es decir, el país se divide en 26 distritos electorales, dentro de los cuales en cada uno de ellos se elige representantes que suman los 130. La circunscripción más grande es la ciudad capital, que es Lima, con 36 congresistas, y así van en proporción a la población electoral la distribución de estos congresistas. Y además elegimos, nosotros, Parlamento Andino, siendo creo que de los pocos que somos escrupulosos seguidores del Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, una elección que cada vez genera, hay que decirlo, menos interés en la población, pero que todavía nosotros seguimos haciendo como elección popular desde hace ya algunos años. Para poner también en contexto el tema, en el Perú, en el 2016 teníamos casi 23 millones de electores, mitad mujeres y hombres. Es interesante ver que cuando vemos la población electoral menor de 30 años, en ese momento ya estábamos en un 30% aproximadamente. Ahora el padrón está en casi un poquito más de 25 millones para esta última elección, pero más o menos estamos en esa cantidad de ciudadanos, ¿no? Y cuando vemos las candidaturas, es interesante ver cómo tuvimos una pluralidad de organizaciones políticas que presentaron candidatos en la elección 2016, que debemos tener 2.242 candidatos para solamente 148 posiciones. A mí me llamaba la atención cuando volví a hacer los números respecto de esto, ¿no? Es una cantidad importante y responde a un sistema político bastante fragmentado que existe en el Perú, que hoy, por ejemplo, nos lleva a tener 24 partidos políticos inscritos, ¿no? En términos de reglas electorales, nosotros en ese momento teníamos una cuota electoral de mujeres, 30% de mujeres u hombres, dice la ley, que tiene que estar obligatoriamente en las listas, y no teníamos un mandato de oposición. Ya contaré que esto ha cambiado felizmente un poquito posteriormente. Cuando ya comenzamos a ver la elección, yo trataba de analizar algunos temas que podían ser de interés un poco en visión comparada. En primer término, nosotros empezamos esa elección con una reciente reforma política. Se había estado insistiendo mucho, casi desde el 2011, desde los organismos electorales peruanos, desde incluso ya el Congreso, necesidad de hacer una reforma, pero el modo como esta reforma terminó aprobándose en realidad no se ciñó a lo que se consideró en su momento lo principal, para ese momento del 2016, ¿no? Se habían aprobado, hacía yo un poco de recordaris, unas dos cosas en realidad, siguiendo la experiencia colombiana. Aprobamos una ventanilla única de antecedentes para uso electoral, que para quienes están familiarizados con la herramienta, es básicamente una plataforma que se da acceso a los partidos a información respecto de sus potenciales candidatos para, digamos, elegir mejores candidatos, ¿no? Básicamente casi copiamos el modelo colombiano.
sin que lamentablemente es una cuestión que creo es todavía un problema en el país, en que tuviéramos bases de datos fidedignas para tener esa información disponible, con lo cual ha generado algunos problemas también, incluso críticas de las organizaciones políticas sobre su funcionamiento. Por otro lado, se promueve la idea del escaño vacío, es decir, si tenemos un candidato que es condenado por determinados delitos graves, tipo corrupción, no puede ser reemplazado por su partido, ¿no? Y en términos electorales específicamente, básicamente lo aprobado se ciñó a generar un impedimento para que personas con deudas por reparaciones civiles no puedan ser candidatos por un lado, y luego para que haya información de bienes y rentas obligatoriamente declarada por los candidatos cuando son candidatos, antes de ser autoridades incluso. Pero tal vez el elemento más disruptivo de la elección 2016 peruana fue la aprobación de una ley que se aprobó en enero del 2016, cuando la elección ya había sido convocada, y esta ley generó una serie de nuevas reglas en el proceso electoral que no estaban en realidad previstas bajo ningún concepto previamente, no habían sido incluso tampoco objeto del debate principal de reforma de los meses previos. Y básicamente, por ejemplo, planteó la prohibición de entrega de dádivas, pero no solamente que estuvieran prohibidas, sino que la sanción inmediata por entregar dádivas fuera la exclusión de candidatos. Esto generó que un candidato presidencial, que dicho sea de paso, hoy es nuevamente candidato presidencial en las elecciones del próximo abril, sea excluido del proceso electoral. Y claro, esto generó un cuestionamiento sobre las autoridades electorales, pero además porque hubieron otros casos que muchas personas consideraron equiparables a este caso del candidato, me refiero a César Acuña, el que fue excluido, que consideraban equiparables para otros dos candidatos, como los que terminaron yendo a la segunda vuelta, por un lado Pedro Pablo Kuczynski, por otro lado Keiko Fujimori, y sin embargo no llevó a la misma sanción, lo cual generó un ruido respecto a la elección electoral que fue difícil de luego recuperar. Yo creo que los organismos electorales ahí tuvieron un escenario de crítica importante. Otra exclusión que también se dio respecto del proceso electoral fue sobre el supuesto incumplimiento de reglas de elecciones internas. Lo que señaló en ese caso el Jurado Nacional de Elecciones era que un partido no había cumplido con escribir oportunamente sus órganos electorales y por tanto sus elecciones internas no habían sido desarrolladas adecuadamente. Y como el realizar elecciones internas es un requisito indispensable para la selección de una candidatura presidencial, entonces se excluyó del proceso electoral al candidato que en ese momento estaba tercero en las encuestas, Julio Guzmán, y que ahora también, dicho sea de paso, es candidato en las elecciones para el próximo abril. Entonces, estas dos exclusiones por motivos distintos fueron tal vez los casos más relevantes en términos de justicia electoral que llegaron a la elección, pero además generaron un ruido y un cuestionamiento a los organismos electorales que sin duda complicaron un poco su accionar posterior. Otros casos relevantes que también tuvo que ver la justicia electoral tuvieron que ver con el rol de la neutralidad, que es un principio que se aprobó en el Perú. Yo creo que pensado sobre todo cuando en su momento se permitía la reelección de presidentes todavía, cosa que ya no se permite, y se exigía que las autoridades fueran neutrales y no pudieran apoyar ni digamos, generar un cuestionamiento, una crítica a un candidato, o sea, ni apoyo ni obstáculo, ¿no? Pero esa interpretación a veces estricta de la neutralidad también ha generado algunos debates en el Perú. Y luego otro tema que en realidad yo creo que quedó pendiente de resolver y que, bueno, no se ha generado ya posteriormente como tema, pero es interesante y creo que habría que ver si se ha dado en otros países también del continente, es qué rol cumplen las universidades en la campaña electoral. Y esto porque uno de los candidatos es además dueño de múltiples universidades en el país. Entonces, mucha gente cuestionó que eventualmente recursos de sus universidades pudieran ser utilizados para la campaña o que él pudiera utilizar a sus alumnos como agentes dentro de la campaña electoral, lo cual iba en contra del fin educativo que tienen, por supuesto, las universidades con finalidad principal. Ahora, cuando escuchaba a Gerardo, su exposición, por supuesto, tan interesante, resumiendo muchas de las ideas sobre las elecciones en la región, pensaba, por ejemplo, cómo había sido la campaña en el 2016, ¿no? Y nosotros en el 2016 aquí tuvimos una campaña en realidad que tuvo este ataque a los organismos electorales por temas específicos, ya mencioné algunas decisiones concretas, pero además también se cuestionó mucho la implementación del voto electrónico que se anunció relativamente de manera tardía que se iba a aplicar, y luego, por supuesto, ya las fuerzas políticas perdedoras también lo cuestionaron como parte de su cuestionamiento a la elección en general.
En el caso del tema presupuestal, en realidad, para los organismos electorales, yo no veo que realmente hayamos tenido una negativa de entrega de dinero, pero sí alguna burocracia que dificultó el acceso, que por supuesto dificulta que los organismos electorales puedan desarrollar adecuadamente su rol. Y también tuvimos una campaña, yo creo, un poco denostativa, al punto que teníamos todo un movimiento contra una candidata. Y esto es creo que es una constante en las elecciones peruanas ya hace algunos años, al punto, por ejemplo, que hoy las encuestadoras preguntan dentro de su paquete de preguntas si consideran o contra qué cuál candidato no votarían bajo ningún concepto, ¿no? Con lo cual no solamente se hace esta pregunta respecto de por quién votas, sino por quién no votarías, y el voto negativo suele ser bastante alto, más en este momento que nosotros no tenemos todavía en esta elección una clara preferencia por un candidato específico, y además de las últimas 3 elecciones presidenciales, el candidato que suele estar ganando para este momento termina ni siquiera pasando a la segunda vuelta, ya nos ha pasado en esta sería la tercera elección, ¿no? Ahora, cuando uno ve los resultados de la elección del 2016, es también curioso. Yo recuerdo haberlo comentado alguna vez con algún compañero, me parece, de México. Nosotros en el Perú tuvimos una elección en el 2016 que se gana en segunda vuelta por 41.000 votos. Y sin embargo, no tuvimos, como sí pasó en otros países, como recuerdo me comentaban, pasó en México, de que hubiera habido una fuerte utilización de recursos de la justicia electoral para cuestionar el resultado. Y esto es cierto que no se ha estudiado mucho, pero yo creo que se debe, analizándolo, a 3 principales razones, ¿no? Yo creo que lo primero tiene que ver con que se esperaba todavía este voto pendiente, ¿no? Se esperaba el partido que finalmente perdió, consideraba que el voto en el extranjero, el voto rural, el voto de militares y policías, era un voto que eventualmente le podía favorecer. Pero también es el hecho de que la justicia electoral, a diferencia de casos como el mexicano o algunos otros en la región, no tenemos unos recursos con una posibilidad de revisión tan amplio, sino que son recursos muy acotados, sobre todo a temas numéricos, con lo cual su posibilidad de cuestionamiento estaba relativamente reducida, más cuando en el Perú lo que se hace es contar papeletas en la mesa de sufragio, y luego estas papeletas son destruidas, con lo cual lo que estrictamente se computa por los organismos electorales ya en los centros de cómputo son las actas. Es decir, no tenemos una posibilidad de recuento como si hay, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no? Y esto hace que la posibilidad realmente de revertir una elección después del resultado de las actas sea bastante reducido, porque ¿qué hace un personero? Va con su copia del acta y alega que eventualmente los resultados no son correctos, pero esto es bastante difícil porque las actas, como sabemos, siguen todo un circuito de custodia, ¿no? Entonces, la posibilidad de revertir un resultado electoral es bastante complicado, y creo que eso también es un desincentivo para que se utilicen los mecanismos post las elecciones. Y yo solo quiero referirme luego a algo que creo que también es parte de lo que fueron los efectos post-elecciones 2016, ¿no? Y nosotros en un sentido político tuvimos, por un lado, un presidente que gana con 41.000 votos respecto de la segunda candidata, que consiguió esta segunda candidata, que es Keiko Fujimori, 73 congresistas, siendo la principal fuerza política mayoritaria de un congreso de 130. Y claro, mucha gente señala, y lo ha señalado justo en la coyuntura en la que estamos ahora aquí en el Perú, que esta falta de aceptación de resultados electorales por parte de la candidata perdedora es lo que ha generado mucha de la inestabilidad política del país en lo que ha venido entre el 2016 y el 2021 en el que nos encontramos. Ella anunció, por ejemplo, primero que nunca saludó al ganador, pero además señaló que ella iba a gobernar desde el Congreso. Y este accionar del Congreso, que muchos calificaron como obstruccionista, con un claro rol de oposición al Ejecutivo a través de mecanismos de control político, aprobación de leyes que le quitaban competencia al Ejecutivo y leyes abiertamente inconstitucionales, derivaron luego, y esto seguro ustedes lo han visto en diferentes momentos, a la renuncia de un presidente, luego ante 2 negativas de confianza de parte del Congreso a 2 consejos de ministros en la disolución del Congreso en el 2019, a elecciones de nuevo Congreso en el 2020, en enero del 2020, a 2 intentos de vacancia presidencial, el segundo exitoso, y luego a este periodo que tuvimos hace ya unos meses, parece más de lo que han pasado, que tuvimos en una semana o en 2 semanas 3 presidentes de la República. Esa inestabilidad política muchas personas la derivan
de la propia naturaleza de la elección, y yo creo que me adscribiría a ese análisis. Creo que el modo como se comportó el primer Congreso del 2016, y bueno, ya habrá que analizar también luego el del 2020, es el que ha derivado mucho de de esta sensación de crisis política permanente que lamentablemente hemos tenido en el país desde estas elecciones, ¿no? Pero otro efecto post elecciones que yo creo que sí podríamos tal vez atribuirle a algo positivo es que hubo un importante impulso a la reforma política después de la elección de 2016. Yo creo que también es cierto, fue utilizado como parte de estas herramientas frente a la interacción ejecutivo-legislativo, porque era una forma también de obligar al legislativo a aprobar cuestiones que incluso pudieran ser contra sus propios intereses, que es muchas veces lo que plantea la reforma, el reducirle su ámbito de poder. Y se aprobaron varios cambios en la forma de escribir los sistemas de partidos, se cambiaron la forma en la que se tenía la selección de candidaturas, ahora había elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias. Es cierto que muchos de estos cambios todavía no se han aplicado, pero la idea es que se puedan aplicar en procesos electorales posteriores, porque por la antelación de su aprobación no pudieron ser aplicados en el 2020 y ahora por la pandemia algunos no se aplicaron en el 2021. También se avanzó en la representación. Yo les contaba que en el 2016 solo teníamos cuota electoral de 30% sin mandato de posición para promover la participación política de mujeres, pero ahora tenemos la paridad de alternancia en todos los cargos de elección popular. Además, se creó una circunscripción electoral especial para peruanos en el extranjero. Es cierto que aún nos falta avanzar hacia otros mecanismos de representación indígena, pero, digamos, de algún modo se ha avanzado en esta tarea. Se aprobó normativa nueva sobre financiamiento, reforzando la franja electoral, porque desde el 2018, porque además en medio de todo esto tuvimos un referéndum para que algunos cambios de reforma constitucional fueran consultados a la ciudadanía, se aprobó que los partidos políticos, como pasa en Ecuador o México, ya no pueden contratar de manera directa propaganda electoral en radio y televisión, solo pueden hacerlo a través de la franja electoral o el financiamiento público indirecto, es decir, los organismos electorales les dan un espacio en radio y televisión. Y esto requería una reforma legal para que la franja electoral fuera realmente un mecanismo eficaz. Y esto cobra doble relevancia un año como este, en que tenemos una pandemia, en el que probablemente es importante también que la oferta política se afiance de ese modo, porque en teoría por lo menos deberían haber menos mítines, aun cuando lamentablemente algunos políticos no están cumpliendo con esas medidas en el proceso actual. Se aprobó también temas como impedir que personas condenadas en primera instancia no puedan ser candidatos. Es decir, en general tuvimos un impulso a la reforma política pese a la inestabilidad política. Como digo, creo que incluso esta fue tal vez una herramienta en el marco de esa interacción, ese contrapeso llevó a que algunas cosas en diferentes momentos, y tal vez valdría la pena estudiarlo con detalle, que estas cuestiones fueran aprobadas a veces como una forma de golpear al rival político, golpear al otro poder del Estado, y es una cuestión interesante que yo estoy comenzando también a investigar a más detalle, pero me parece muy, muy importante. Creo que si tuviéramos que pensar de algún modo en lecciones que pudiéramos, o más que lecciones, conclusiones o temas que pudiéramos tratar de extrapolar o pensar en comparado con otros países, creo que lo primero sería el tema de la reforma política, y también creo pensar en la antelación de la aprobación de una determinada reforma para aplicarla en la elección, ¿no? Como el problema que tuvimos al inicio de las elecciones de 2016 nosotros con la ley que les comentaba. Es por ese problema que tuvimos en el Perú se promovió, siguiendo el caso ecuatoriano, que hubiera un plazo máximo para aprobar reforma electoral que se pueda aplicar a un proceso electoral, que es ahora de 1 año aquí en el Perú. Luego, creo que algo importante es que se ha podido avanzar en la representación, en medidas de representación con la paridad, pero es cierto que aún nos falta generar mejores mecanismos de paridad horizontal y además promover participación indígena, y no solo en lo nacional, sino incluso en lo regional o local. Creo que en el caso peruano el rol de la justicia electoral está todavía más centrado en la etapa preelección, vinculado a la inscripción de candidaturas, vinculado a lo que tiene que ver con si se cumplen los requisitos, y en algunos casos esto ha generado algún cuestionamiento a los organismos electorales por las decisiones que han tomado, que han sido polémicas. De hecho, en esta elección también están tomando algunas decisiones que se están cuestionando, pero creo que el impacto en el 2016 fue mucho más grande porque se excluyó a 2 candidatos presidenciales que de algún modo tenían algunas posibilidades de avanzar en el proceso electoral. Y en general creo que ha habido cierto,
hay que analizar también esos efectos, y esto es algo que tal vez no es estrictamente electoral, pero me parece también que es importante, y por eso lo mencioné, esos efectos del periodo post-elecciones en la legitimidad y estabilidad de las autoridades electas, ¿no? Esta forma como luego de la elección las autoridades ejercen sus cargos, también tiene que ver con el hecho de los resultados electorales y su aceptación, y eventualmente las posibilidades reales de coordinación, que en este caso, en el caso nuestro, fueron muy difíciles, y han generado toda inestabilidad política que ha hecho, como les decía, que tuviéramos 3 presidentes en casi 2 semanas, y que ahora estemos en el tercer presidente en este periodo de gobierno. En realidad creo que sería el cuarto presidente en este periodo de gobierno, porque tuvimos a Pedro Pablo Kuczynski, ante su renuncia ingresó Martín Vizcarra, y luego de eso tuvimos una semana a Manuel Merino, a quienes muchos incluso no reconocemos como presidente, bueno, por la forma como ingresó, pero sobre todo por su forma de represión violenta de las marchas desde el gobierno, y luego el actual presidente Francisco Sagasti, y tendremos un proceso electoral en abril en este contexto. Entonces, eso es lo que yo quisiera comentar de algún modo sobre la elección. Creo que por supuesto hay muchos más temas, pero estos creo que son los centrales para que ustedes puedan tener un mapeo de lo que fue ese proceso electoral, pero además cómo impactó luego en los últimos 5 años en chiquito, por supuesto, en la realidad, en la coyuntura política del país. Muchas gracias.